La reforma de pensiones ayer finalmente tuvo humo blanco en el Congreso. Eso que debiéramos hablar bastante más de eso. Cierto, porque tiene muchas implicancias. Lo vamos a profundizar aquí además con una entrevistada que nos va a acompañar en minutos en el estudio. Finalmente ayer el gobierno logra este acuerdo político que establece plazos respecto a la tramitación de la reforma, pero también establece algunos aspectos de contenido de la reforma, de orientación, digamos, más que un punto específico. Este acuerdo lo alcanza el gobierno junto con los senadores en una negociación que se había dilatado ya por hartas semanas, y que toma finalmente como base también algunos aspectos de acuerdo bien relevantes que se habían discutido y que el gobierno había tratado de sintetizar en este documento de 45 puntos. Recordemos que aquí ha habido varios trabajos que de alguna forma son como una especie de Lego con bloques que se van construyendo uno sobre otro. El trabajo de la comisión técnica, el documento que sintetiza el gobierno, entre otros. Más allá de las negociaciones, por supuesto, uno a uno. ¿Qué establece este acuerdo? Que en enero de 2025 la reforma tiene que salir del Senado. Ya se debería votar. Se va a votar la idea de legislar y luego, de manera paralela también, el proyecto ya en su detalle. Y este compromiso es bien relevante. Uno entiende que aquí hay en juego aspectos importantes también sobre las expectativas que se generan en la ciudadanía. Es un documento que firma toda la oposición con el oficialismo y ya se dan algunas señales también de hacia dónde se puede orientar la reforma. Escuchemos al ministro Marcel, también a la ministra Jara, quienes se refirieron sobre el acuerdo alcanzado. Yo creo que es una noticia esperanzadora porque para nadie ha sido secreto lo trabado que ha estado este proyecto de ley, no solamente durante el gobierno del presidente Boric, sino que también en los dos gobiernos anteriores. Y hoy día que existe un compromiso público, que ese compromiso además se haya votado, ¿cierto?, en la misma sala del Senado con plazos concretos para despachar la ley previsional, es una buena noticia realmente porque nos saca de este callejón tan complejo. Significa que esta reforma previsional, que muchos han tratado de bloquear, que muchos han declarado muerta, hoy día tiene una fecha en la cual va a ser despachada por este Senado, tiene un procedimiento con el cual se va a trabajar para que eso sea así y tiene un conjunto de principios que van a ordenar todo el proceso de votación. Entonces es un avance muy importante que le da certidumbre no solo al mundo político, eso es lo menos importante, le da certidumbre a la ciudadanía. Bien, ahí estábamos escuchando a la ministra Jara, al ministro Marcel, valorando este acuerdo. Después de largo tiempo, finalmente dan fruto las conversaciones que se habían sostenido en el Congreso. Y aquí en el estudio nos acompaña la economista investigadora de Horizontal y quien integró además la comisión técnica convocada por el Senado para analizar este tema. Soledad Ormazábal está con nosotros. Gracias, Soledad. Gracias a ustedes por Bienvenida a invitarme. Agenda Económica. Bueno, Soledad, ya veíamos que este acuerdo establece plazos para la discusión. El proyecto debe estar despachado del Senado en enero de 2025 a más tardar, pero también se van delineando algunas orientaciones, en particular respecto a un seguro social, por ejemplo, que debería ser en todo caso transitorio. ¿Los términos del acuerdo van en línea con lo que ustedes sugirieron en la comisión técnica? Sí, yo creo que, toman como base las principales conclusiones, pero más que nada, yo creo que lo más importante es el tema de el diagnóstico. ¿Ya? El diagnóstico ha permitido llegar a estos puntos orientadores de una reforma de pensiones y a mí me gustaría relevar la importancia en eso que tuvo la disponibilidad de datos que tuvimos, porque la reforma, ustedes recordarán, partió bastante a oscuras. No habían datos propiamente de las tasas de reemplazo post-PGU. Entonces había bastante desconocimiento de cuál era la situación actual del sistema de pensiones. Soledad, y sobre la base de esos datos, ¿cuál es en términos bien sintetizados, pero cuál es el diagnóstico, digamos, que se refleja en este acuerdo? Mira, el diagnóstico, por un lado, es muy importante que se llegó al acuerdo, un acuerdo totalmente unánime de que hay la necesidad de aumentar el ahorro para pensiones. Porque, ¿qué pasa? Estamos en una situación en que está bastante desbalanceada la fuente de financiamiento de las pensiones actualmente. Entonces, el ahorro para que el sistema de pensiones sea efectivamente sustentable en el tiempo necesita aumentar
y así las pensiones poder sostenerse en distintas fuentes. Eso por un lado. Por otro lado, se constató que post-PGU la buena parte de la población tiene tasas de reemplazo adecuadas hoy. Incluso muchos superan el 100%. Eso significa que las personas al momento de pensionarse reciben más ingresos que durante su vida activa. El caso Sin de las embargo, mujeres es el más complicado, ¿cierto? Claro, para allá iba, que Sí. en el fondo, sin embargo, hay grupos de la población que todavía mantienen tasas de reemplazo bajas. Y esos son fundamentalmente personas que han cotizado muchos años y en especial las mujeres. Entonces, se acuerda, se llega con este diagnóstico, se puede acordar en el fondo focalizar la reforma en estos grupos que todavía están rezagados en cuanto a su tasa de reemplazo. Y en ese sentido, entonces, Soledad, esta no es una reforma que ponga el foco necesariamente en los sectores de menores ingresos, por ejemplo. ¿A quién apunta, entonces? La reforma apunta fundamentalmente a mujeres y también a personas que han cotizado muchos años. Okay. Que eso, claro, tiende a ser personas de ingresos más medios altos. Claro. Que han cotizado muchos años y que tienen, sin embargo, una baja tasa de reemplazo. Así es. Estamos con Soledad Ormazábal, que es Te economista. digo, Ya. me pensioné anticipadamente. Te pensionaste anticipadamente, pero sigues aquí sumamente activo, Fernando. Oye, Soledad Ormazábal es economista, fue integrante de la Comisión Técnica de Pensiones, es investigadora horizontal. Soledad, ustedes acordaron no dividir a las AFP, ¿cierto? Así es. Pero constataron que existe falta de competencias en precios en el mercado de las AFP y lo atribuyen a la inacción de los cotizantes. Entonces proponen que se licite periódicamente parte del stock de los afiliados, manteniendo siempre la libertad de elegir quién administra los ahorros. Ha habido distintas posiciones respecto de eso. La ministra Jara insiste en la necesidad de separar la industria, de meter, de incorporar un ente estatal, y hay resistencia también de sectores más vinculados a la derecha de licitar stock existente. Así es. Nosotros constatamos efectivamente que hay un problema de competencia en precios. O sea, es posible que las AFP compitan en muchos aspectos, calidad de servicio, rentabilidad, pero en precio no se observa esa competencia. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque las personas no tienen, en general no tienen ni idea cuánto les cobra su AFP. Y bueno, si preguntamos acá en la mesa, no sé si ustedes Yo saben nunca me he cuánto les cambiado de cobra AFP. la AFP. Nunca. Entonces, no hay una AFP baja sus precios y no recibe más afiliados a cambio hay de una eso, entonces no reacción. tiene en el fondo ningún incentivo para hacerlo. Entonces no existe esta competencia en precios y se debe precisamente porque las personas no toman la decisión de cambiarse por ese factor. Entonces, la propuesta de la licitación de afiliados antiguos busca mover a los afiliados que al parecer no están muy interesados en cotizar, es como cotizan por ti en el fondo, un poco eso. Claro. Ya, pero ¿qué te parece la reacción política contraria a estas decisiones que se han tomado en la mesa técnica? La postura política frente al consenso técnico. Bueno, sí, por un lado, claro, tiene que ver con, como yo soy más técnica, difícil la parte más política, pero tiene que ver con ideas de repente quizás más preconcebidas de, por ejemplo, la necesidad de separar la industria quizás responde a la necesidad de dar una señal potente de desarmar no más AFP. no más AFP, por ejemplo. Aunque sería un no más AFP bastante cosmético, porque en el fondo los principios rectores del sistema siguen en pie, ¿no? Que son la capitalización individual, la administración privada de fondos, etcétera. Se fortalece, de hecho, porque habrá más cotización destinada a la capitalización individual. Va más cotización. Entonces, yo no sé realmente, yo creo que ahí está el espacio de la política de negociar y llegar a un acuerdo en torno a esto. Nosotros dejamos como establecido el diagnóstico en el que en el que hay esta falta de competencia, cuál sería la causa de la misma y, bueno, algunas ideas o propuestas que después tendrán que evaluar los políticos en su mérito. Soledad, y respecto a este seguro social, al componente, digamos, de reparto que se había establecido también en algún momento,
Finalmente esto va a ser transitorio, pero ¿de qué forma se aborda esta idea que para el gobierno era central establecer un nuevo pilar solidario, digamos, más allá de la pensión garantizada universal? Mira, tiene dos componentes. Hay un componente que es de carácter permanente, que es el componente que compensa a las mujeres por la mayor expectativa de vida. Esto porque un hombre y una mujer que se pensionan a la misma edad y con el mismo monto ahorrado, mismas características familiares, etcétera, la mujer va a tener siempre una pensión menor porque viven en promedio aproximadamente 5 años más. Claro. Entonces, lo que se busca es generar un mecanismo que compense esta diferencia. Y eso va a Sin ser de subir carácter... de jubilación. Sí, o sea... La mesa técnica no se pronunció sobre eso. ¿O sí? O sea, no nos pronunciamos porque no estaba dentro del marco de lo que nos encomendaron a analizar, pero sí fue un tema que de todas maneras tocamos. Y lo que sí planteamos es que esta compensación sea a partir de los 65 años para ir incentivando, ¿no es cierto?, que las mujeres nos pensionemos después. Soledad Ormazábal, economista, investigadora horizontal, integrante de la Comisión Técnica de Pensiones, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Soledad, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, a Soledad. ustedes. Adiós.